Hola, mi nombre es Nayeli Sánchez, perteneciente a la Universidad Central del Ecuador. Hoy voy a hablarles de una investigación que realizamos juntamente con Aldrin Spin, miembro del Instituto Tecnológico Sudamericano Quito y de la Universidad Central del Ecuador. También tuvimos la colaboración de Eric Spin García del Instituto Tecnológico Sudamericano de Quito. El título de nuestro estudio es Percepción de inseguridad en estudiantes universitarios al retorno a clases presenciales, llevado a cabo en Ecuador, específicamente en la ciudad de Quito. La inseguridad se ha convertido en una problemática social preocupante, principalmente en aquellos espacios de reunión y de concentración ciudadana en los cuales se ven involucrados todos los individuos sin distinción de clase y de género. La encontramos presente en todas las formas de organización social, incluyendo las sociedades actuales, con sus más evolucionados mecanismos de seguridad provenientes del mundo moderno. Sin embargo, estos mecanismos no han sido suficientes para frenar las actividades antisociales que proceden de la delincuencia y de otras formas de inseguridad ciudadana. Ante esto, la pandemia supuso un periodo aparente de seguridad, en vista de que los estudiantes recibían clases virtuales y no tenían la necesidad de exponerse a situaciones peligrosas fuera de sus hogares. Sin embargo, la vacunación masiva permitió que se reduzca la mortandad por COVID-19 y con la toma de medidas de bioseguridad se retomaron las clases presenciales, reanudando así las actividades delictivas dirigidas contra estudiantes de educación básica, de educación media y de educación superior, que son estudiantes universitarios. Por otra parte, la inseguridad trae consigo diferentes factores de riesgo capaces de alterar el normal desenvolvimiento de la vida universitaria, debido a que crean un sentimiento constante de vulnerabilidad, de miedo y de inseguridad. Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos en la provincia de Pichincha, Ecuador, los índices de inseguridad relacionados a robos ciudadanos comienzan a incrementar después del periodo de confinamiento, lo que quiere decir que durante el confinamiento estos valores de inseguridad referidos a robos hubieron disminuido notablemente. En otra línea de ideas, la inseguridad se percibe de manera personal y colectiva, a través de escuchar el testimonio de personas que han sido víctimas o testigos de algún tipo de delito cometido. Por lo general, quienes viven estas experiencias criminales presentan mayores niveles de temor a la delincuencia, su percepción de seguridad es mínima y tratan de alertar a otras personas con su testimonio. Ahora bien, la inseguridad no se manifiesta únicamente en las calles, también aparece en el transporte público y esto se percibe desde un enfoque de género, en donde tanto hombres como mujeres son potenciales víctimas de inseguridad. Sin embargo, las féminas presentan una alta percepción de inseguridad dadas sus experiencias en torno al acoso callejero y también al acoso que reciben en el transporte público. Nuestro estudio se llevó a cabo en la ciudad de Quito, provincia de Pichincha, Ecuador, con estudiantes universitarios matriculados. Al tener una población estudiantil relativamente grande, con aproximadamente 120.019 estudiantes, se procedió a establecer una muestra poblacional en donde se aplicó una fórmula para muestras poblacionales finitas, obteniendo un valor muestral de 266 estudiantes. Para la recolección de datos se elaboró un cuestionario con el objetivo de identificar las percepciones y las vivencias de los estudiantes universitarios respecto a la inseguridad dentro y fuera de su institución.
Nuestro instrumento fue validado mediante el índice de validez de contenido por el método de juicio de expertos propuesto por Lausch en 1975, el cual tuvo una modificación por Tristán López en 2008. 20 expertos validaron nuestro instrumento utilizando el método antes mencionado, en donde 5 ítems se eliminaron de 31, quedando únicamente 26. Estos ítems se distribuyen a través de 4 categorías. 10 ítems en la categoría psicológica, 6 en la física, 5 en la demográfica y 5 en la preventiva, dando un total de 26 ítems. Para determinar la consistencia interna del instrumento, se procedió a estimar mediante el análisis de fiabilidad de alfa de Cronbach. El estadístico alfa de Cronbach tiene un rango de 0 a 1. Cuando el constructo está más cerca a la unidad de 1, quiere decir que está más correlacionado y que mayor es su consistencia interna. En nuestro caso, el instrumento obtuvo un valor de 0,804, lo cual indica que la fiabilidad fue buena para los 26 ítems. Por otro lado, el instrumento fue aplicado a 264 estudiantes universitarios repartidos en 3 universidades de Quito. En la Universidad Central del Ecuador participaron 176 estudiantes. En la Universidad Católica del Ecuador, 47 estudiantes universitarios y finalmente en la Universidad Politécnica Salesiana, 41 estudiantes, de los cuales 166 fueron mujeres y 98 fueron hombres. Los resultados muestran que tienen un mayor valor de inseguridad los ítems correspondientes a vulnerabilidad ante un robo con un 81,82%, a la inseguridad del sector de la universidad con un 74,62%, los horarios de clase con un 79,55%, asimismo la percepción de vigilancia policial en las afueras de la universidad por parte de los estudiantes universitarios corresponde al valor más bajo con un 8,96%. Por otro lado, la inseguridad física directa tiene valores importantes, dado que de los estudiantes encuestados, un 11,87% han sido víctimas de agresión física, un 27,53% han sido víctimas de acoso sexual y un 18,06% han sido víctimas de robo a mano armada. Mientras que, por categorías, los datos muestran que las mujeres tienen mayor percepción de inseguridad en todas las categorías, excepto en la categoría preventiva, en la cual los hombres tienen un mayor valor. Por otra parte, para determinar si las muestras entre hombres y mujeres son significativamente diferentes en cuanto a categorías, se realizó pruebas T, demostrando que no existe diferencias de percepción de seguridad entre hombres y mujeres en las categorías demográfica y física, tal como se muestra en la tabla. Sin embargo, sí existen diferencias significativas en las categorías psicológica y preventiva. Es decir, hombres y mujeres son significativamente diferentes cuando se trata de inseguridad psicológica y de protocolos de prevención. Se concluye que los estudiantes universitarios encuestados se negaban en un 74% al retorno a clases presenciales debido a la inseguridad social, dado que tenían sentimientos de miedo de su integridad física y de sus bienes personales. Por otro lado, la inseguridad en las categorías psicológica y demográfica son las que mayores valores tienen, siendo las mujeres las que poseen una mayor percepción de inseguridad. Y finalmente, las universidades no ejecutaron los planes psicológicos de retorno a clases progresivos, tampoco se realizaron planes de seguridad integral preventivos para mitigar la inseguridad estudiantil. Solo el que ha perdido la necesidad de seguridad está verdaderamente seguro. Sadhguru, muchas gracias por su atención.